Bien, desde este portal www.chichelis.com.ar nos llamó la atención una nota del ex vicecanciller Andrés Cirneros. Bueno, empezamos por contándole a la gente qué es de su vida actual después de haber pasado por la política. Buen día. Buen día. Yo nunca hice política, estuve 9 años en el Ministerio de Relaciones Exteriores, antes de eso nunca había estado en el Estado y después de eso tampoco. Me dediqué a trabajar en la actividad privada y ahora estoy jubilado. Está. ¿Qué experiencia le dejó el Ministerio de Relaciones Exteriores? Es muy interesante porque fue una época en que la Argentina pudo conectarse bien con el mundo y utilizar al mundo como una palanca para el desarrollo y bienestar de la Argentina, cosa que no es frecuente. La Argentina es un país que le da las espaldas al mundo, es un país que mira mucho para adentro y poco para afuera. Eh, ¿Hoy estamos conectados con el mundo? No, no, y las pocas conexiones que mantenemos son francamente poco recomendables. Eh, por allí se tergiversa mucho la información, como que Alberto Fernández podía recomendarle algo a Rusia y parece como algo irrisorio. ¿Usted qué opinión tiene al respecto? Cuando yo vi esa imagen de Alberto Fernández ofreciéndole a Putin ser la puerta de entrada a América Latina, en un momento en que todo el mundo sabía, y aparentemente nuestro presidente no, que se venía un desastre como el que tenemos ahora, yo pensé en ese momento que parecía una broma de Tinelli. Está, ¿le gustaría recomendarle algo a nuestro presidente? Sí, que reabriera la Cancillería. La Cancillería no existe, no funciona. Está llena de ñoquis y de gente que no tiene la suficiente conocimientos profesionales. Y entonces, y además está muy, muy imbuida de ideologismo. Hay un ideologismo terrible, y al servicio de ese ideologismo hay funcionarios que han demostrado no ser muy competentes, ¿no? Bueno, vemos constantemente cambios de cargos en el gabinete. ¿Eso le sugiere alguna opinión también? Sí, que si hacen cambios, ojalá que sea para mejor, pero hacen cambios y son para peor. Me decía recién que estaba en el exterior. ¿Extraña Argentina o viene asiduamente a la Argentina? No, no, yo vivo en Argentina, estoy de vacaciones. Ah, está. Eh, ¿Y desde afuera tiene otra mirada estos días que no está en nuestro país? ¿El tomar distancia le hace ver de otra manera las cosas? Sí, es asombrosa cuando uno tiene un poquito de perspectiva, cuando toma distancia y ve en perspectiva, es asombroso como ver un país que funciona como desconectado de los demás. Un país que funciona como si estuviera viendo otro canal. ¿Qué opinión le merece este apoyo que le hemos dado hasta a Venezuela, a Bolivia, países que quizás no lo merecen y sin embargo desde el peronismo le dan total apoyo inclusive para que se instalen en Argentina? Me permito hacerle dos observaciones. La primera, no son los países los que nos merecen, son los gobiernos de esos países, ¿no? Porque esos países sí se merecen nuestro. Y la segunda cosa es que yo no creo que este sea un gobierno peronista. Creo que es un gobierno kirchnerista, que es una metástasis del peronismo, pero dejó hace mucho tiempo de ser peronista. Eh, con respecto a la guerra que estamos viviendo entre Rusia y Ucrania, ¿tiene alguna opinión especial además de de lo que está haciendo el presidente argentino? Sí, eh, esto me recuerda mucho a los primeros días de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler invade Checoslovaquia, después va a Austria, y del lado occidental lo único que le hacíamos eran amenazas verbales. Y
y Hitler se apoderó del resto de Europa. Espero que no va a ocurrir lo mismo ahora, pero lamentablemente Putin trabaja sobre un dato que todos tenemos, y es que los gobiernos occidentales tienen miedo de mandar soldados a morir. En cambio, en Rusia tiene una exacerbación patriótica en su gente y no tienen problemas en mandar soldados para todas partes. Y nosotros amenazamos con medidas financieras, económicas, pero Putin sabe que Occidente no va a ir a la guerra. ¿Y cómo le puede afectar esto a América Latina? Bueno, va a haber un aumento de la inflación mundial, va a haber un encarecimiento de los productos que compramos al exterior, y por ahí hay una suba de precios de algunas cosas que vendemos. Pero fíjese que estamos comprando entre 5 y 6 mil millones de dólares anuales de gas. Y somos la tercera reserva de gas del mundo con el sistema de vaca muerta. Y tenemos que comprar gas afuera. Todo esto por malas políticas internas, por mantener subsidiada el gas. No hay inversiones, no hay producción, y tenemos que comprar el gas afuera, y gastamos mucho más comprando el gas de lo que hemos ahorrado subsidiando las tarifas. ¿Y usted cómo nota en general la economía argentina? Como la veo, Sí. estancada, no productiva, dedicada solamente a distribuir y no a producir, lo cual es una fórmula, todo el mundo sabe que es una fórmula fatal para cualquier país. Con respecto a la Argentina, parece como desde afuera nos ven como un país bananero, esto que se hace cada 2 por 3 el feriado largo. ¿Usted, por ejemplo, está de acuerdo con esta medida de los feriados largos para promocionar el turismo? ¿Cómo lo ve? Habría que ver, el resultado en otros países del mundo ha sido contradictorio, pero la Argentina es desgraciadamente uno de los países récord del mundo en feriados, y lo que necesitamos es trabajar. ¿Actualmente no se trabaja para usted? El índice de productividad laboral de la Argentina es muy bajo. En general estamos más atentos a reclamar derechos que a cumplir con obligaciones. ¿Cómo nota la oposición en nuestro país? Bueno, se está consolidando, pero más bien el proceso político de la Argentina sigue el camino de siempre. Es más lo que se deteriora el gobierno que lo que crece la oposición. Es como una oposición que estuviera esperando que se caiga el gobierno y no haciendo algo práctico. Por ejemplo, en este momento yo veo a gran parte de la oposición discutiendo candidaturas para dentro de 2 años, pero no proponiendo cosas concretas para las jubilaciones, para el sistema laboral, para las inversiones. Nadie discute eso, discuten las cosas personales y las candidaturas personales para dentro de 2 años. Bueno, también desde el oficialismo le viven echando la culpa a Macri de la economía. Bueno, el oficialismo se cae solo, pero en la Argentina hay una costumbre de esperar que se caiga el oficialismo y no hacer nada al respecto, no proponer cosas para superarlo. Hay que superar al kirchnerismo, no simplemente esperar que se caiga. ¿Eso lo ve difícil, lo de superar el kirchnerismo? No, sería facilísimo, pero habría que tener un conjunto de dirigentes de la oposición que tuviera claridad en darse cuenta que lo que hace falta es superarlo y no simplemente reemplazarlo. Bueno, pero hay terribles internas en la oposición, ¿no? Los radicales que se quieren Sí. un poco separar. Bueno, en el mundo entero hay internas en los partidos, pero lo malo es la manera en que se dan acá. Se dan solamente por las candidaturas personales. Fíjese, en la oposición no se discuten proyectos. ¿Qué vamos a hacer con las jubilaciones? ¿Qué vamos a hacer con el sistema impositivo? ¿Qué vamos a hacer con el sistema laboral? Eso no se discute si yo voy de diputado o va usted o voy yo. Bueno, hubo un solo político como Milei que en algunas cosas parece controvertido, que ofreció donar su sueldo y todos lo festejaban. ¿Es el camino ese también, que algún gesto de los políticos que no tuvieron nunca en pandemia?
Yo hubiera preferido que Milei lo donara a un hospital. Pero bueno, Milei está recibiendo el apoyo de mucha gente joven. La gente joven se encandila mucho con las propuestas extremas. Y Milei es un hombre extremo, muy histriónico, que sabe mucho de economía, pero bueno, habrá que esperar que madure un poco más. ¿Usted nota mucha preocupación desde su lugar en Argentina? ¿Cree que la salida está desde algún lado? Sí, yo creo que la salida está obviamente fuera de este gobierno, ¿no? Y que hay que esperar al año 23. Y espero que para el año 23 haya un conjunto de dirigentes con más sensatez y con más generosidad de la que hubo en el gobierno de Macri, donde mucha gente quedó afuera el radicalismo, quedó afuera el peronismo, y fue solamente un gobierno de gerentes. Y no nos fue demasiado bien. Una lástima porque Macri tenía, y fue una oportunidad histórica que se aprovechó, pero solo se aprovechó poco. Y el país lo sancionó porque no lo religió. Desde su lugar, que es un hombre tan preparado, eh, ¿siente que nos toman el pelo a veces con los números de inflación del INDEC, por ejemplo, que cuando uno va, le digo una cosa simple, cuando uno va a la verdulería está aumentando las cosas todos los días y después te pasan que aumenta el 3% mensual o cosas por el estilo? ¿Cómo le explicaría eso usted a la gente que cada 2 por 3 te toman el pelo con el índice de inflación? Y yo le diría a la gente que se lo merece, porque la misma gente que votó este gobierno, pues no sabían lo que estaban votando, no conocían el kirchnerismo, no sabían que venía una economía en que la inflación siempre es más fuerte, sube más rápido que los salarios. ¿Se acuerda de la frase de Perón? Que la inflación sube por el ascensor y los sueldos por la escalera. No sabían que votaban eso. La mayoría del pueblo argentino la votó. Y bueno, ahora estamos pagando el precio de esa torpeza de esa mayoría del pueblo argentino. Se le cortó justo. Estamos pagando el precio. El precio de ese error al votar. eh, Pasa que son hábiles declarantes, como que le prometían que con Alberto Fernández iba a volver el asado, ¿no? Sí, uno no está libre de encontrarse con charlatanes, pero también hay que tener un poquito de olfato para darse cuenta cuando lo quieren estafar, ¿no? ¿Cómo vivió la pandemia? Bueno, el manejo de la pandemia fue malo. Las estadísticas mundiales de la conducta de los países frente a la pandemia nos coloca entre los 10 países que peor la manejó, ¿no? Y en lo personal, ¿cómo la vivió? Bien, me fue bien. A mí y a mi familia nos fue bien. Tuvimos mucha suerte. ¿Afectó también la economía y a la política la pandemia? Sí, claro. La productividad bajó muchísimo. Se cerraron muchas fuentes de trabajo. Muchos empresarios no pudieron soportar, muchas pymes no pudieron soportar los cierres y se fundieron y se cerraron sus puertas. De manera que este, tenemos un aumento enorme de la desocupación. ¿Actualmente hay políticos que le piden algún consejo? Yo trabajo con Pichetto. Yo trabajo con Miguel Ángel Pichetto, que es del peronismo republicano. Es decir, Eh, la parte no kirchnerista del, del peronismo, ¿no? sí, que tuvo un rol fundamental, ¿no? Hace un par de años atrás cuando apoyó el campo. Claro, exactamente. Eh, para ir finalizando esta nota, ¿usted se siente preocupado en extremo por la realidad argentina? Mucho, mucho. La Argentina nunca ha estado tan mal como hoy. Muy mal. Y lo que es peor
no hay señales de que en los próximos 2 años vayamos a cambiar. Al contrario, hay señales de que vamos a empeorar. Pero espero que ese empeoramiento sirva para que más gente abra los ojos. Dijo que estaba trabajando con Pichetto. ¿Él quiere ser presidente de la Argentina? ¿Es algo muy lejano? Pichetto no se está preocupando por las candidaturas. Se está preocupando por formar equipos que le propongan cosas prácticas, como le dije antes, qué hacer con los impuestos, qué hacer con las jubilaciones, para que el próximo gobierno tenga material con el cual trabajar. ¿Y es difícil formar todo un equipo sin egoísmo? Sí, claro. No tiene dinero, no tiene estructura, no aparece en las encuestas, pero la opinión pública lo tiene muy, muy bien evaluado. Sale todos los días en televisión, en la radio, le piden su opinión. Es un líder que va formando detrás de sí un cuerpo cada día más compacto de gente que lo apoya. Eh, con respecto a lo que hablamos hace un rato de la inflación, es algo, no sé, indetenible aquí en la Argentina. Usted dice recién que sa- sabían todos a quién votaron, pero quizás no se esperaban tanto malestar como de hoy. Yo no creo eso. Yo creo que a mucha gente lo votó y no le importó. Porque creen que la inflación es indetenible, que no se puede parar. Y es mentira. La inflación se ha parado prácticamente en todo el planeta. Bolivia tiene el 3% de inflación. Es un chiste. Chile, Brasil, Uruguay, países que son como nosotros. Se puede parar perfectamente, pero esto es, esto es como alguien que engorda, pero no quiere dejar de comer. Esto es, si gastamos más de lo que recaudamos, hay inflación. Hay que gastar menos de lo que uno recauda. Entonces no hay inflación. Pero si gastamos y gastamos, y además gastamos mal, bueno, tenemos inflación hace 70 años. Es decir, no es el kirchnerismo solo. Tenemos inflación los argentinos hace 70 años, porque no nos conformamos con vivir de acuerdo a nuestras posibilidades, sino queremos gastar más. Y gastamos y gastamos. El famoso DM2, ¿se acuerda? Sí. Y el Estado argentino es uno de los estados que más gasta en el mundo comparado con el Producto Bruto. Y bueno, así no se puede prosperar y así no se combate la inflación para nada. Mencionamos la inflación y todo va a razón del dólar o del euro. ¿Cómo lo relaciona? No, el dólar y el euro son como los del termómetro. Si usted tiene fiebre, no le eche la culpa al termómetro. El dólar sube porque baja el peso. Es decir, el origen de la baja es que el peso pierde cada día más valor por la inflación. Entonces sube el dólar, pero no es el dólar un malvado que sube para perjudicarnos. El dólar siempre está igual. Lo que no está igual es el peso, que cada día se desvaloriza más. ¿A usted le sorprende algo de la Argentina o como nos dijo hace un rato, como que preveía todo lo que estamos pasando? En general, yo no, mucha gente lo preveía. Y desde ya preveo que nos va a ir mucho peor en los próximos 2 años. ¿Pero cree que va a poder terminar el mandato Alberto Fernández? Seguramente, yo espero que lo haga. Sería un enorme error que se interrumpiera el orden institucional que tanto trabajo nos costó recuperar. Estamos viviendo el segundo periodo más largo de vida constitucional en toda nuestra historia. En toda nuestra historia tuvimos un periodo constitucional larguísimo, de 1860 a 1930, 70 años, y ahora del año 83 para acá estamos teniendo un periodo bastante grande, pero es el segundo. Eh, a veces el gobierno actual como que busca enemigos en la prensa. ¿Le merece alguna opinión al respecto? Es el que se enoja con el espejo. ¿Tiene alguna opinión sobre también la terrible comitiva que hay que cada vez que Alberto Fernández sale del país? Desgraciadamente eso es una muy mala costumbre argentina y latinoamericana. Una pena. Pero daba casi risa
ver que el presidente argentino asistió a la inauguración de los Juegos de Invierno, deportivos de invierno en Rusia, en China, y la delegación de funcionarios que llevó triplicaba el número de deportistas argentinos que participaban. Había más invitados de lujo, ñoquis, que los deportistas. No hay otra forma de nombrarlo, ¿no? Por más que tengan un cargo político y todo lo más, son ñoquis. Claro, ese es el tema. Gente de muy bajo nivel que se muere por un viaje y no le importa el papelón que pasa subiendo un viaje como ese, ¿no? Y hay como una traición también, porque muchos son intendentes en lugares de Buenos Aires, elegidos por la gente, y que son kirchneristas, y no les importa dejar a la gente de sus lugares sin gobernar por irse a cada viaje. Sí, muchos son intendentes del Gran Buenos Aires que viven en Puerto Madero, ¿no? Está. Bueno, ya que nombró Puerto Madero y ahora sí por el final, la ignorancia no solamente de los pobres, puede ser que haya ignorancia también en sectores de alta clase. Sí, cuando uno es ignorante, pero el resultado de esa ignorancia es que engordan los bolsillos, tiene otros nombres, ¿no? Es más que ignorancia, ¿no? ¿Cómo la llamaría usted? Maldad, corrupción, maldad. Le agradezco mucho por la nota, es muy amable. Dios, hasta siempre. Gracias, un placer enorme. Ahí también.